Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a empezar aquí con la serie de videos que hemos preparado para este curso de la materia Problemas de Historia Argentina. Como ustedes sabrán, el contenido de nuestra materia empieza justamente aquí en el golpe de Estado de 1930. Para entender este primer episodio de nuestro curso, tenemos que tratar de, en principio, ubicarlo en el contexto de la sociedad en la que tuvo lugar, es decir, la Argentina del año 30. Y para hacer eso tenemos que pensar el episodio tanto en una dimensión coyuntural como en una estructural. Por un lado, en cuanto hablamos de la coyuntura, hablamos de las circunstancias en las que tuvo lugar el golpe de Estado, circunstancias que refieren por un lado a las dificultades políticas que enfrentaba el gobierno a partir de ciertos hechos que vamos a ir viendo a lo largo de este video, y también la coyuntura económica, que como ustedes sabrán, estaba condicionada por la profunda crisis económica que se desencadena a partir del episodio que tuvo lugar en la Bolsa de Valores de Nueva York en el año 29. De eso hablaremos en otro video. Pero por otro lado, más importante para nosotros que la coyuntura es lo que nosotros presentaremos como las causas estructurales que explican un poco el golpe de Estado, en función de una situación que venía ya arrastrándose desde hacía algunas décadas y que no son hijas de las circunstancias puntuales en las que tuvo lugar el golpe, sino de algunos problemas que tenían que ver con el sistema político tal como estaba imperando desde hacía 20 años. En este sentido, tenemos que hablar de los límites que tenía el modelo democrático en nuestro país a partir de una profunda disputa por la legitimidad del gobierno. Y este es un concepto que tenemos que tener claro para este curso y viene bien desarrollarlo brevemente en este primer episodio, que es el de la diferencia entre legalidad y legitimidad. Cuando nosotros hablamos de que una situación o de que un gobierno es legal, lo que estamos diciendo es que obra de acuerdo a las leyes escritas, obra de acuerdo a los códigos, obra de acuerdo al derecho. Sobre esto hay poco debate, si bien siempre puede haber alguna discusión de tipo jurídico. Se supone que si algo está escrito en las leyes es legal y si no lo está, entonces es ilegal. En cambio, el problema de la legitimidad es mucho más profundo porque refiere a cómo el conjunto considera a un gobierno, a una situación o a una política, si la considera legítima o no. Y la legitimidad no está escrita, sino que depende de lo que podemos llamar el estado de opinión o la manera en que el conjunto piensa. Y sobre esto hay varios problemas. Por un lado, porque eso que en algún momento puede parecer legítimo, en otro momento puede dejar de serlo, es decir, la manera de pensar el conjunto puede variar. Y por otro lado, mucho más importante, porque el conjunto está cruzado por diferentes sectores, con intereses y con ideas distintas. Por lo tanto, lo que para una parte del conjunto puede ser legítimo, para la otra no. Y aquí vienen las situaciones que pueden en algunos casos desembocar, como en el año 30, en un golpe de Estado. Cuando un gobierno es considerado legítimo por una parte, pero no legítimo por la otra, esa falta de reconocimiento de legitimidad puede hacer que un sector considere que corresponde derrocarlo por la fuerza. Como veremos, esto ocurrirá en el año 30 con el golpe de Estado. Para entender estas dos situaciones, los límites de la democracia en Argentina y la legitimidad o ilegitimidad de un gobierno, tenemos que ir hacia atrás para entender un poco la actitud de los sectores dominantes con respecto a la situación abierta con la ley Sáenz Peña. Porque justamente, como veremos, es la negativa de estos sectores a aceptar los resultados del sufragio popular tal y cual queda consagrado por la ley Sáenz Peña, lo que explica que hayan propiciado, que hayan apoyado un golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente. Pero para entender esto tenemos que retroceder hacia la época en la cual tiene lugar esta modificación de la ley electoral que es la ley Sáenz Peña. Para eso tenemos que recordar algunas características de la etapa previa que es el orden conservador. Ustedes quizás recuerden, es el periodo de casi 40 años que tiene lugar desde el año 1880, donde gobierna de forma hegemónica un mismo partido político, el PAN, el Partido Autonomista Nacional, que es el partido de los conservadores, el partido que representa a los sectores dominantes desde el punto de vista económico-social, es decir, a los grandes terratenientes, a los sectores que tienen el poder económico. Ahora, es muy importante que quede claro que el sistema era democrático, porque el peso que tiene la ley Sáenz Peña en nuestra historia hace pensar que el periodo precedente era un periodo donde no había democracia, donde no se podía votar o donde no todos podían votar. Esto es un error y es importante que lo corrijan. En Argentina, desde muy temprana fecha, desde la Revolución de Mayo prácticamente, todos los varones mayores de edad pueden votar. Esto quiere decir, no hay ningún límite de condiciones económicas. El voto no está restringido a los que tienen dinero o a los que tienen ciertas propiedades. Todos los varones pueden votar. Decimos los varones porque, como ustedes saben, hasta bien entrado el siglo XX las mujeres no podrán votar. Pero los varones sí. Por lo tanto, es un sistema formalmente democrático. Cuando decimos que el PAN gobernaba desde el año 1880, esto quiere decir que ganaba siempre las elecciones desde el año 1880. Ahora,
¿Cómo hacía para ganar siempre las elecciones? ¿Era el partido más popular? ¿Era el partido con mayor arraigo en toda la sociedad? Para entender esto hay que tener en cuenta la manera en que se votaba en ese momento, que es justamente la que va a ser modificada por Alexis Peña. El voto era, en primer lugar, público. Esto quiere decir que quien votaba lo hacía en voz alta, lo que se suele conocer como voto cantado, de tal modo que todas las personas sabían a quién votaba un ciudadano. Ese voto se hacía de viva voz frente a las autoridades electorales. Es decir, el voto no era secreto. Por otro lado, el voto era voluntario, quiere decir no obligatorio, solamente votaban quienes querían hacerlo. Y por último, el voto requería la inscripción previa en un padrón electoral, cosa que como ustedes saben hoy no es así, ya que para votar alcanza simplemente con traer el documento, ya que la inscripción es automática. No lo era en esta época y esto va a dar lugar a una serie de mecanismos que son justamente aquellos con los que el partido de gobierno contaba para lograr ganar siempre las elecciones. Por un lado, había una fuerte presión para los sectores populares para que no votaran en contra de los intereses de los sectores dominantes. Tengan en cuenta que una buena parte de los sectores populares trabajaba, dependía económicamente de los sectores dominantes. Piensen en un campesino, en un peón de estancia. Si votaba en contra de los intereses del patrón, podía tener algún tipo de represalia, como por ejemplo perder el trabajo. Piensen también y por supuesto, siendo que el voto era público, era imposible que el patrón no supiera por quién votaban sus empleados. Piensen también otra manera de torcer la voluntad popular era a través de la falta de fiscales, que impedían controlar lo que ocurría dentro del espacio electoral. No había nadie que impidiera que se destruyeran o desaparecieran las boletas de los partidos opositores. Otra forma, como decíamos, es el límite a la inscripción en el padrón. Cuando un ciudadano del cual se conocían sus ideas políticas contrarias al partido gobernante quería inscribirse en el padrón electoral, las autoridades de alguna manera impedían que lo hiciera y de esa manera a la hora de votar no podía hacerlo. Como ven, a través de estos mecanismos lo que hay es lo que genéricamente se conoce como el fraude electoral. En otras palabras, el partido de gobierno lograba ganar las elecciones ya que tenía estos mecanismos para evitar que ganara la oposición. Esto dio lugar muy tempranamente a una serie de críticas, a una serie de enfrentamientos con aquellos sectores que enfrentaban este tipo de prácticas. La más conocida de ellas y la que tiene más efecto en nuestra historia es la Revolución del Parque del año 1890. Este pronunciamiento fue justamente en contra de estos mecanismos del PAN para perpetuarse en el poder, torciendo la voluntad popular, es decir, fue un movimiento fundamentalmente ligado a obtener una cierta limpieza electoral. Como ustedes pueden ver por las fotos, fue un levantamiento cívico-militar, quiere decir que participaron sectores armados, sectores vinculados con el ejército y por supuesto ciudadanos, pertenecientes en una buena parte a sectores de clase media, pero también algunos de la élite enfrentados con el PAN. Fíjense que acá ya tenemos un primer episodio de desconocimiento de la legitimidad del gobierno. Estos sectores que se levantan en contra del PAN claramente no están reconociendo como legítimo su gobierno porque consideran que es hijo del fraude. El intento de derrocarlo fracasa, porque por más que el presidente en ese momento, Juárez Celman, renuncia, asumirá su vicepresidente y el PAN continuará en el poder, cosa que ustedes ya podían imaginar, ya que hemos dicho hace unos segundos que el PAN se mantiene ininterrumpidamente durante 36 años. Sin embargo, el resultado más importante para nosotros del movimiento fallido de la Revolución del Parque es el nacimiento de un partido político heredero de los revolucionarios de 1890 que va a intentar, a través de otra vía, lograr lo que no pudo en esta revolución. Es decir, luchar contra el gobierno conservador del PAN. Este partido, la Unión Cívica Radical, va a ser el más importante de esta época de la historia argentina. Durante 25 años, el Partido Radical va a luchar contra los gobiernos conservadores, desconociendo su legitimidad. Para el radicalismo, los gobiernos conservadores son hijos del fraude y por lo tanto son ilegítimos. ¿Cómo va a luchar el radicalismo contra el gobierno del PAN? ¿Cómo luchará contra este orden conservador? A través de dos estrategias fundamentalmente. Por un lado, como acabamos de ver, levantamientos cívico-militares. Acabamos de ver el primero que le dio origen en 1890. Tendrá otros importantes como 1893 y 1905. Ustedes pueden ver aquí algunas imágenes de ellos. Son todos levantamientos fallidos. Repito que el PAN se mantiene en el poder hasta el año 16. Pero mostrarán el fuerte arraigo que tendrá el radicalismo y significarán un problema para el partido autonomista. La otra estrategia va a ser más exitosa y es la que se conoce con el nombre de abstencionismo electoral o no concurrencismo. Básicamente, esta táctica consistía
en no participar de las elecciones llamadas por el gobierno por considerar que el resultado ya estaba cantado de antemano y el hecho de participar hubiera reconocido la legitimidad de los gobiernos que salen de allí. Es decir, fíjense que la estrategia del radicalismo de abstención, es decir, de no presentarse a las elecciones, evidentemente lo que está buscando hacer es, como decíamos recién, mostrar la falta de legitimidad del gobierno. Esta situación para el conservadurismo supone un problema, porque como todo gobierno, por más que se mantiene en el poder, el Partido Autonomista Nacional buscará de alguna manera obtener más legitimidad a ojos de la sociedad, porque las impugnaciones que acabamos de mencionar de los radicales, es decir, el desconocimiento de los triunfos electorales por ser hijos del fraude, no son las únicas que debe enfrentar el PAN. También tiene que enfrentar el fuerte rechazo de su modelo económico de manos de otros actores políticos y sociales, fundamentalmente los vinculados con el movimiento obrero, con los trabajadores, que van a enfrentar no el gobierno político, sino la dominación económica. Recuerden, como hemos dicho, que el PAN es el partido de los sectores dominantes. Por lo tanto, aquí lo que tendremos es un enfrentamiento más de tipo socioeconómico que político. Hablamos aquí de luchas llevadas adelante por el movimiento obrero a través de partidos como el socialista, pero también de movimientos de huelga, movimientos sindicales, entre los cuales es muy fuerte la corriente anarquista, que va a plantear la necesidad de un levantamiento obrero en contra del sistema económico dominante. Como ven entonces, el Partido Autonomista está enfrentado con diferentes actores de la sociedad, el radicalismo, el socialismo, los sindicatos obreros. Esto va a generar un importante debate interno que muy tempranamente aparecerá en el PAN, ya con el cambio de siglo, para el año 1900 empezará este debate, donde un sector del partido va a considerar que es importante hacer una reforma para ganar más legitimidad. Es como dice el nombre, el sector reformista, que lo que va a plantear es que hace falta cambiar las leyes electorales porque del modo en que estaba funcionando era imposible que los gobiernos lograran sostenerse en el tiempo. En este sector, una figura importante es la del propio Roque Sespeña, que ustedes tienen en la foto de la derecha de la pantalla. Mientras que Julio Argentino Roca, el fundador del PAN, más bien representaba el ala más dura, más contraria a estos cambios y más hostil a cualquier tipo de reforma. Roca va a morir a comienzos del siglo XX y eso le va a dar al ala reformista la posibilidad de obtener mayores espacios. Tan es así que en 1910, Roque Sespeña, es decir, la figura vinculada con el ala reformista, llega a la presidencia por parte del PAN. Es en el gobierno de Sáenz Peña, es decir, en el gobierno conservador de Roque Sáenz Peña, que tiene lugar la transformación a la que nos referíamos recién, la reforma electoral conocida como Ley Sáenz Peña. Esta reforma es hija de un encuentro, de una negociación, de un pacto entre el líder del Partido Radical, es decir, el partido que más representa esta búsqueda de transformaciones políticas, que es Hipólito Yrigoyen, y por otro lado el presidente conservador Sáenz Peña. En este encuentro se van a pactar de alguna manera las condiciones que tiene que tener la nueva ley. Y como en todo pacto, se van a dar algunas concesiones para cada uno de los dos sectores. Las reformas principales en las cuales se traduce la ley Sáenz Peña son hijas de algún modo de la voluntad de cada uno de estos dos sectores. Por un lado, como ustedes saben, el voto es secreto, es decir, deja de ser a viva voz, deja de ser cantado. Y esto es una reivindicación de los radicales que pretendían que los ciudadanos pudieran votar sin temer alguna represalia por parte de las autoridades o por parte de los sectores poderosos. Esto va a ser concedido, pero a cambio el conservadurismo va a pedir el voto obligatorio, va a pedir entonces que el voto deje de ser voluntario. Y esto tiene que ver con esa táctica que mencionamos recién de los radicales de buscar la abstención electoral, es decir, de no participar en las votaciones, porque de esa manera el conservadurismo lo que pretende es que el radicalismo esté obligado a participar y deje de quitarle legitimidad a las elecciones. Por otro lado, una tercera importante modificación es que el voto pasa a ser universal. Esto quiere decir que no hace falta inscribirse previamente como hasta entonces. Como dijimos antes, repetimos, universal no quiere decir que puedan votar todas las personas, ya que las mujeres van a seguir estando afuera del régimen electoral hasta los años 40. Pero sí quiere decir que los varones pueden votar sin tener que previamente inscribirse. Esta es una reivindicación también de los radicales. Y por último, una última modificación que no se suele recordar, pero que es muy importante, es que se adopta el sistema de lista incompleta. Esto quiere decir que
cuando se reparten cargos plurales, es decir, por ejemplo, diputados, senadores, concejales, la distribución de los cargos va a ser proporcional a los votos obtenidos y no como hasta entonces que funcionaba con el sistema de lista completa, por el cual quien obtiene la mayoría se quedaba con todos los cargos. El sistema de lista incompleta permite que si, por ejemplo, se reparten 3 cargos, por ejemplo, 3 senadores, como ocurre en la actualidad por cada provincia, 2 son para la mayoría y el tercero para la minoría, mientras que con el régimen anterior los 3 se van solamente para la mayoría. Esto es una reivindicación que pretende el Partido Conservador para obligar al radicalismo, como decíamos, a que formara parte del sistema y no que lo impugnara desde afuera. Esta reforma se va a aprobar en el año 12 y el principal resultado va a aparecer en el año 16 porque es la primera elección presidencial con la nueva ley. Por un lado, el sistema político gana más legitimidad, evidentemente. Al disminuir las prácticas fraudulentas que mencionábamos antes, al estar obligados todos los ciudadanos a votar, al haber mayor representatividad, el sistema gana en legitimidad y el Partido Radical, que era el partido más popular, pasa a ser ahora el partido gobernante. Esto da también como resultado la disolución del PAN, el Partido Autonomista Nacional, que está, uno de cuyas partes está totalmente disconforme con esta reforma de Roca Sespeña, se disuelve, deja de existir como tal, y a partir de ahora lo que tendremos durante una buena cantidad de tiempo va a ser un conjunto de fuerzas conservadoras que no están unificadas como hasta entonces. Ya veremos a lo largo de la clase cómo se van a reunificar estos partidos en los años 30. Tenemos entonces ahora, a partir del año 16, el periodo de las presidencias radicales, que son justamente las que van a terminar con el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen. Este periodo de 14 años incluye 3 presidencias, pero solamente de 2 nombres, ya que Yrigoyen, la figura más importante, como dijimos, del radicalismo, va a ser elegido 2 veces presidente. El primer presidente radical es Hipólito Yrigoyen, como ya mencionamos, del 16 al 22, va a ser sucedido por Marcelo Torcuato Balbiar, que es el que tiene en el medio en la foto, del año 22 al año 28, y luego Yrigoyen será nuevamente reelegido en el año 28, pero, como sabemos, su gobierno finalizará con el golpe de Estado del cual estamos hablando aquí. Fíjense que los periodos constitucionales de gobierno duraban en esta época 6 años, no 4 como es ahora. También fíjense que Yrigoyen no puede ser reelegido inmediatamente. Eso también es una característica de la Constitución de entonces. El hecho de que se termine con el orden conservador y empiece este periodo de presidencias radicales, ¿qué supone en términos de cambios y continuidades? ¿Qué se modifica y qué no en relación con la Argentina hasta ese momento? Por un lado, el gran cambio va a ser que el Estado va a dejar de ser el instrumento exclusivo del sector dominante y va a pasar a tener un peso mayor en la mediación de los conflictos. En otras palabras, si como decíamos con el orden conservador, el partido de gobierno era también el partido de los sectores dominantes, ahora el partido de gobierno es el partido de los sectores populares. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Estado va a representar un poco más que antes a los intereses de estos sectores populares. Y de alguna manera eso va a verse cuando el Estado tenga que intervenir frente a conflictos, como veremos enseguida, en la figura de Yrigoyen. Eso se va a traducir, por ejemplo, en el reconocimiento de ciertos derechos laborales que anteriormente no estaban aceptados, pero que ahora el Estado va a reconocer. Y por último, también va a haber un tipo mayor de presencia en el terreno económico que lo que había hasta ese momento, donde imperaba un modelo más de tipo liberal. Ahora, si en ese sentido uno puede señalar que hay unos cambios importantes en la manera en que se entiende la política, por otro lado hay una continuidad muy fuerte en términos económicos, ya que, en definitiva, el triunfo del radicalismo no va a suponer un cambio en el modelo económico. Esto lo vamos a ver nosotros en el video siguiente, donde analizaremos el modelo agroexportador y el cambio que tendrá lugar en los años 30 por el modelo de sustitución de importaciones. Pero, para decirlo muy sencillamente, la economía no cambia en lo esencial, y esto quiere decir que los sectores que dominaban económicamente antes del triunfo radical van a ser los mismos que van a dominar económicamente después del triunfo radical. La gran diferencia es que no van a dominar ahora del mismo modo políticamente. Algunas características muy rápidas del primer gobierno de Yrigoyen. Yrigoyen es indiscutiblemente el gran caudillo del radicalismo, es el líder del partido, es una figura inmensamente popular que tiene un gran arraigo en los sectores bajos y medios de la Argentina. Y esto genera al mismo tiempo un fuerte desprecio, una fuerte hostilidad de los sectores altos que no pueden aceptar un triunfo de una figura que no es de su propia clase social. Acá vayan reteniendo este punto porque tiene que ver con la palabra legitimidad de la que hablábamos antes. En cuanto a su gobierno propiamente dicho, una característica importante que tendrá
tanto en el primero como en el segundo va a ser un enfrentamiento fuerte con la oposición, es decir, con los conservadores, que van a seguir teniendo mucha fuerza en las provincias, por más que hayan desaparecido como partido. Y este enfrentamiento se va a traducir, por ejemplo, en la intervención a varias provincias. El gobierno va a intervenir en las provincias haciendo uso de los derechos que le da la Constitución, desconociendo a los gobernantes elegidos por los ciudadanos de esas provincias y poniendo representantes del gobierno nacional. Otro rasgo que va a generar rechazo de la oposición va a ser el uso de los decretos ante la negativa de la oposición a sesionar o a garantizarle los votos que necesita para emitir leyes. Lo que hará Irigoyen será gobernar a través de decretos, algo que también es legal, pero acá vuelve a aparecer el problema, va a ser considerado de baja legitimidad por parte de los opositores. Un par de datos importantes de este primer gobierno va a ser el apoyo que le va a brindar a la reforma universitaria, que es un episodio muy importante en la historia de la Universidad Argentina, sobre todo en cuanto a los derechos de los estudiantes, como para poder tener algún tipo de representatividad en la vida universitaria. Y por otro lado, hacia el final de su gobierno, la creación de YPF, la empresa de petróleos, que también marca, como decíamos recién, una presencia del Estado en la economía. Si hay un punto donde puede verse tanto lo que cambia como lo que continúa de radicalismo con respecto al conservadurismo, es en la actitud frente a los conflictos sociales, particularmente la de Irigoyen. Porque el hecho de que Irigoyen asuma el año 16 lo pone en el centro de una situación bastante problemática, que es la Primera Guerra Mundial. Argentina no participa de esta guerra, pero va a sufrir los efectos económicos, ya que en razón de este conflicto, el comercio internacional va a tener una fuerte caída y en el modelo económico en el que estaba Argentina, el hecho de no poder vender como antes sus productos al exterior va a suponer un fuerte desempleo y el aumento del precio de los artículos de consumo popular. Y esto va a generar entonces más conflictividad de parte de los trabajadores. En otras palabras, Irigoyen va a asumir en un momento en el cual va a haber una mayor cantidad de huelgas y de conflictos que en el pasado. ¿Qué hará entonces Irigoyen como gobernante? Bueno, es interesante ver, como decíamos recién, qué hace de distinto y qué hace de igual de lo que hacían los gobiernos anteriores. Por un lado, va a mediar, va a utilizar el peso del Estado como árbitro en el conflicto. En particular, esto va a aparecer muy fuerte en dos episodios apenas asume, como es la huelga de los ferroviarios y la huelga de los empleados de frigoríficos. Y en ambos casos, lo que hará el gobierno será buscar algún tipo de acuerdo entre las partes, y ese acuerdo siempre va a suponer que los empresarios tengan que ceder algo para reconocer algunas reivindicaciones de los trabajadores. Acá ya vemos una novedad, el hecho de que el Estado esté ocupando un lugar más neutral y no, como hasta ese momento, directamente involucrado del lado de los empresarios. Sin embargo, vamos a ver también episodios de profunda represión, incluso más fuerte que en el pasado, a los trabajadores. Una represión que no va a ser únicamente con la policía, sino que incluso va a suponer el uso del ejército. Ustedes pueden encontrar en la bibliografía 3 ejemplos de este uso de la represión estatal contra los trabajadores, algunos de los cuales tienen las fotos que hay en esta imagen. Por ejemplo, la Semana Trágica de enero del 19, donde el ejército reprimirá y masacrará a los trabajadores, que pueden ver en la foto de la izquierda, llevando ataúdes de las víctimas de esa represión. También lo ocurrido en la Patagonia, donde las fuerzas del ejército van a reprimir a los peones que estaban en lucha contra los estancieros. Esta donde tiene la foto de arriba a la derecha. Y por último el episodio que tuvo lugar en el Chaco con los empleados de la forestal que también fueron reprimidos a través del uso del ejército. Así que como ven, por un lado hay un cambio porque el Estado ocupa un lugar más de árbitro y de negociador con los conflictos entre trabajadores y empresarios, pero por otro lado se mantiene también ese aspecto represivo del Estado contra los trabajadores. Si pasamos al gobierno de Alvear, el gobierno que continúa al de Irigoyen, lo primero que tenemos que notar es que la situación económica es muy diferente a la que corresponde al gobierno anterior, y esto no en virtud de una diferencia entre Irigoyen y Alvear, sino por el hecho de que ya han terminado los efectos de la guerra y en los años 20 toda la economía mundial va a tener una fuerte mejoría y Argentina va a verse favorecida por esa mejoría. Por eso Alvear no tendrá que enfrentar los mismos episodios de conflictividad laboral que tendrá Irigoyen. Al contrario, va a ser un periodo de aumentos salariales y también de leyes laborales. En el gobierno de Alvear se van a dar una serie de leyes que van a beneficiar a los trabajadores, como por ejemplo el reconocimiento del 1 de mayo como día feriado o el del domingo como día de descanso por ley. También se va a regular el trabajo infantil y se van a empezar a plantear la obligatoriedad de las jubilaciones. Es interesante que todas estas normas van a ser resistidas por la oposición y en muchos casos tendrán que ser emitidas también por decreto, como hacía Irigoyen. Como ven,
Alvear, a diferencia de Irigoyen, tiene un enfrentamiento mucho menor con la oposición, va a ser mucho menos resistido por los sectores conservadores, en parte por su propio origen social. A diferencia de Irigoyen, Alvear es una figura que proviene de la clase alta y con el cual los conservadores se sienten más a gusto que con Irigoyen, que provenía más bien de los sectores populares. Durante el gobierno de Alvear se va a fortalecer el ala anti-irigoyenista del radicalismo. Desde que se crea el radicalismo tiene en su seno diferentes sectores. Un sector es de origen más popular y es el que se ve más identificado con Irigoyen, y otro es más bien de clase media o hasta de clase alta, y ese se siente más contento con Alvear. Cuando termine el gobierno de Alvear hacia el año 28, este sector va a romper, va a ser el sector que va a salir del Partido Radical y va a formar un nuevo partido que, como veremos enseguida, será el radicalismo antipersonalista. ¿Cómo ven a los radicales, los conservadores? ¿Qué imagen tienen los conservadores de los radicales? Por un lado, diríamos que los radicales son vistos como incapaces. Es decir, los conservadores consideran que el gobierno les corresponde a ellos por naturaleza y que los radicales son un partido inexperto, que no sabe gobernar y que al mismo tiempo utilizan los cargos de gobierno para protagonizar episodios de corrupción. Esto va a ser particularmente fuerte en el segundo gobierno de Irigoyen y va a dar lugar a una serie de acusaciones en la prensa de manejo de la cosa pública por parte del gobierno. Por otro lado, el pueblo, es decir, los votantes radicales, son vistos muy peyorativamente como la chusma, como el pueblo bajo, como los sectores incultos. Es decir, fíjense que acá hay una clara caracterización elitista. Para los conservadores, que son aquellos que provienen de las clases altas, el pueblo no sabe gobernar, el pueblo no debe elegir a sus gobernantes, sino que el gobierno tiene que estar en manos de ellos, de los conservadores, porque ellos son los que saben, ellos son los capaces. Irigoyen es visto entonces como una especie de tirano, esto por el uso de los atributos de mando que decíamos antes, por ejemplo las intervenciones a las provincias o el gobierno por decreto, es visto como un autoritario, como un líder, casi como un dictador. Y en definitiva, lo que se considera es que desde el año 12, desde la Isa Espeña, la democracia en Argentina dio lugar a una demagogia, es decir, a un gobierno que no gobierna para hacer el bien, sino para obtener el apoyo de las mayorías. Es decir, que de alguna manera estaría comprando el voto popular a través de sus medidas. Con todos estos datos, como ustedes se pueden imaginar, la conclusión que sacan los conservadores es que los gobiernos radicales son ilegítimos. Fíjense que es interesante este juego de espejos. Hemos visto hace un rato que los radicales veían a los conservadores como ilegítimos porque hacían fraude. Los conservadores, a su vez, consideran que los radicales son ilegítimos, no porque hagan fraude, sino porque no saben gobernar, los sectores populares no saben votar, por todo eso sus gobiernos son ilegítimos. Llegamos en estas condiciones al segundo gobierno de Irigoyen, del año 28, que es el que, como sabemos, terminará con un golpe de Estado. ¿Cómo llega Irigoyen a este gobierno? A través del voto, por supuesto, con un resultado todavía mejor que en el del primer caso, es decir, tiene más apoyos que en el primer gobierno. Fíjense, un 62% es una de las cifras más altas. Sin embargo, ese 62% no debe ocultar que el radicalismo está dividido, como hemos dicho, ya que se ha producido esa ruptura entre el sector radical que apoya a Irigoyen, que es el sector personalista, y el sector antipersonalista. Por otro lado, como sabemos, se da la crisis económica de la que hablaremos en el otro video, que se produce a nivel mundial por la caída de la bolsa de Nueva York. A esta situación se le agrega la fuerte campaña contraria a Irigoyen por parte de diferentes sectores, particularmente los medios populares. El diario Crítica es el diario más popular en ese momento, lleva adelante una campaña feroz contra Irigoyen, denunciando su gobierno como corrupto y al propio Irigoyen como un anciano ya totalmente envejecido e incapaz de gobernar. Los rumores van a hacer aparecer a Irigoyen como una figura que no tenía ningún tipo de manejo de la situación y que de alguna manera estaba casi como fuera del mundo. A esto se agregan episodios puntuales de intervención a provincias, como en el primer gobierno, pero que ahora también dan lugar a situaciones de violencia política. Por ejemplo, la provincia de Mendoza y la provincia de San Juan, en las que gobernaban sectores contrarios a Irigoyen, en algunos casos del radicalismo antipersonalista, uno de cuyos líderes va a ser asesinado en un episodio confuso que va a dar lugar a la acusación de que Irigoyen está detrás de ese asesinato. Como ven, el escenario para el golpe de Estado ya está armado. Ahora, ¿quiénes son los que van a dar este golpe de Estado? ¿Quiénes son los sectores contrarios a Irigoyen que van a ser quienes llamen al golpe de Estado? Por un lado tenemos a sectores de la oposición política. Los conservadores, hemos dicho, continúan teniendo fuerza, sobre todo en el interior del país, aunque no estén unificados en un mismo partido político. Los socialistas, que si bien no van a apoyar el golpe, sí van a hacer mucho para deslegitimar al gobierno y van a estar llamando constantemente a la renuncia de Irigoyen. Y quizás el partido que más fuertemente conspire contra el gobierno, el radicalismo antipersonalista. Ese sector que, como dijimos, se había ido del partido enfrentado con Irigoyen. Ahora, a la oposición
política tienen que agregarle también los sectores dominantes, los sectores económicamente dominantes, que son aquellos que se sienten perjudicados por algunas medidas de gobierno y que en el fondo no aceptan la Argentina posterior a esa Espeña, donde ellos han dejado de ser el sector políticamente dominante. Si bien se mantienen siendo económicamente dominantes, no aceptan haber perdido el poder político. Agregamos ahora a dos actores que vamos a ver que van a ser muy importantes en esta etapa de la historia argentina y en realidad también las siguientes, que son las corporaciones. En este sentido, como verán ustedes en clase, hablamos de actores que no son partidos, sino que son sectores de fuerza que tienen una capacidad de intervenir en la vida política, no porque tengan más cantidad de votos, sino porque tienen la capacidad de ejercer presión para llevar adelante sus intereses. Estas corporaciones, iglesia y ejército, no van a estar en contra de Irigoyen, sino más bien en contra de todo el sistema político democrático y sobre todo el sistema liberal. Para ambas, el liberalismo es una forma de vida que desordena la estructura jerárquica de la sociedad, coloca en posiciones indebidas a los que deben estar en determinado lugar, iguala lo diferente. El voto popular, por ejemplo, la idea de que todos los ciudadanos sean iguales a través del voto, es algo que para los sectores autoritarios de la iglesia y del ejército va en contra del sistema. Particularmente la idea de que la democracia da lugar naturalmente al socialismo, porque iguala a los trabajadores con los empresarios a la hora de votar, y el socialismo da lugar a la anarquía, ya que en una sociedad donde somos todos iguales, no está claro quién gobierna y quién es gobernado. Para iglesia y ejército, estos son demostraciones de que el sistema liberal debe ser abandonado y debe tomarse un modelo más de tipo autoritario corporativo. En estas condiciones es que tiene lugar el 6 de septiembre de 1930 el golpe de Estado. El golpe de Estado, que es el primero en esta historia, va a ser, como estamos viendo, un movimiento civil y militar. Quiere decir con esto que participan sectores armados, el ejército fundamentalmente, pero también sectores no armados, los que mencionamos antes, la oposición política, la iglesia y una parte importante de la ciudadanía que va a estar en ese momento en contra del gobierno. Esto empieza como un pronunciamiento militar liderado por el general Uriburu desde el colegio militar, que no va a enfrentar resistencia, porque la mayor parte del ejército no va a terminar apoyando al gobierno, sino que va a plegarse al golpe de Estado. Incluso va a tener un fuerte apoyo popular. Fíjense las imágenes que ustedes pueden ver. Eso que ven son los autos donde van el propio general Uriburu, que tiene a la derecha, y otros oficiales del levantamiento, que van acompañados por una multitud de personas. Y es interesante porque, como hemos visto, 2 años atrás hubo una elección donde Irigoyen fue elegido por el 62% de los votos. Sin embargo, por la situación que hemos venido mencionando, para el año 30 ese apoyo popular se ha perdido en buena parte y el gobierno es visto, para volver a usar la palabra, como ilegítimo por una buena parte de la población. El episodio del saqueo a la casa de Irigoyen, la zona de Constitución, demuestra un poco esta ira a la que en buena medida habían llevado los propios medios de comunicación, llevando a la población a tomar este tipo de actitudes. El presidente Irigoyen va a ser detenido en la isla Martín García, dando inicio a una práctica que, como veremos, va a ser común en la historia de nuestro país. El hecho de llevarlo a la isla Martín García es para evitar que haya algún tipo de movimiento popular para volverlo a traer al poder. Al alejarlo de la ciudad de Buenos Aires, al ponerlo en una isla, lo que el gobierno militar busca es aislarlo, literalmente. Y el general Uriburu se va a nombrar a sí mismo como presidente. El Congreso Nacional va a disolverse y se va a decretar el estado de sitio e incluso la ley marcial, que supone la pena de muerte frente al desconocimiento de la autoridad. Cosa que se va a llevar adelante. Va a haber ejecuciones legales por parte del gobierno de Uriburu, particularmente a trabajadores y anarquistas.